primer espacio donde aprendemos a hablar, a escuchar, a preguntar y a mirar el mundo con curiosidad. Y por otro lado, los educadores, que asumen la extraordinaria responsabilidad de acompañar a los jóvenes en el descubrimiento del conocimiento, el pensamiento crítico y la madurez personal. Padres y maestros, cada uno en su ámbito, comparten esa misma misión: hacer posible que cada nueva generación pueda comprender mejor el mundo que hereda. Con este espíritu se celebra el encuentro, el desafío de la educación en nuestro tiempo, un título que refleja bien la complejidad de nuestra época y qué significa educar y orientar a los jóvenes en nuestro mundo, ¿no? Para reflexionar sobre estos desafíos, hoy tenemos el privilegio de contar con el pedagogo, filósofo, escritor y profesor Gregorio Luri. A lo largo de su trayectoria intelectual, Gregorio Luri se ha convertido en la voz más relevante del pensamiento educativo contemporáneo en España. Maestro de formación, profesor universitario, autor de numerosos ensayos, ha dedicado buena parte de su obra a reflexionar sobre el papel de la escuela, la importancia del conocimiento y la responsabilidad compartida entre familia y colegios en la educación y la formación de las nuevas generaciones. El encuentro de hoy se desarrollará en 3 bloques. En primer lugar, el diálogo Enseñar es creer que pueden, que liderarán la maestra Pilar García, tutora de educación primaria en el Centro Educativo Colón. A continuación, el bloque Educar para la vida adulta, que será una conversación con Fernando Merlo, director del Instituto de Educación Secundaria Luis de Góngora. Y finalmente, el encuentro Creciendo Juntos en la Adolescencia, o preadolescencia, en diálogo con Lola de Toro, directora del Círculo de la Ciencia y madre de becas preadolescentes. Antes de comenzar, agradecer sinceramente al ponente Gregorio Luri por aceptar la invitación a este foro y por compartir con nosotros esta reflexión rigurosa y serena sobre uno de los grandes retos de nuestro tiempo, a quien nadie le es ajeno. Agradecer también a Pilar, como educadora y tutora en educación primaria, a Fernando, director del Instituto Mora, por su participación en esta ponencia, y finalmente a Lola de Toro, que aportará esa perspectiva desde un punto de vista familiar. Permítame concluir recordando unas palabras del gran pensador cordobés, Maimónides, quien entendió que la mayor caridad es la que otorga la autonomía. Maimónides nos legó una verdad temporal: el nivel más elevado de caridad es aquel que ayuda a su semejante enseñándole, para que pueda valerse por sí mismo y no tenga que depender de los demás. Que esa búsqueda sea hilo conductor de todo lo que compartiremos. Muchas gracias. Quería compartir con vosotros pues una de las principales preocupaciones que tenemos en la escuela, que es la pérdida de confianza de la familia en la labor del maestro. ¿Y por qué ha pasado eso y qué podemos hacer para recuperarlo? A ver si nos da las claves. Qué pregunta más fácil. Primero, muchas gracias por invitarme. El mérito suyo, porque quien en su sano juicio se niega a venir a Córdoba si lo invitan, ¿no? Por lo tanto, yo no hago más que seguir la fuerza de la gravedad de las cosas elementales. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por organizar un acto como este. No es nada habitual que una institución civil se preocupe por la educación e intente reflexionar sin la pretensión de establecer una doctrina fija o no sé qué principios. Enhorabuena. Si algo me parece que es importante hoy es debatir con serenidad sobre la educación. No hace mucho en Madrid la presidenta de la comunidad decía que la educación es lo más importante para un país. Yo en mi intervención me atreví a corregirla, es decir, no solo la buena educación. La educación solo en sí misma es gasto, solo la buena educación. Dicho esto, también tengo que hacer referencia a una cuestión personal. Entre ustedes está una persona que yo no puedo dejar pasar por alto, mi director Ángel, que se llevó sobre las espaldas una escuela. En estos momentos que necesitas equipos directivos, ayudantes, consejeros y todas estas cosas, pues no hace tanto
una persona entusiasmada y capaz era capaz de cargar sobre su espalda pues toda una escuela. Dicho esto, voy a contestar. A ver, vivimos una situación en la que cada vez es más difícil conseguir consensos educativos. Tanto es así que parecemos incapaces de establecer un acuerdo amplio para crear leyes educativas que sean estables. Pero si decimos darnos la verdad de la cuestión, el consenso que no ha existido y que ha permitido tantas leyes se ha configurado no entre izquierda y derecha, que sería lo normal en un país democrático, ahora una ley de aquí, ahora otra ley de allá si hay que girar, sino en los propios grupos que han ido aprobando esas leyes, que son en definitiva socialistas y nacionalistas. No intento hacer ninguna crítica, sino que simplemente el PP solo aprobó una ley educativa que de hecho no entró nunca en funcionamiento de manera plena y que el grupo alternativo ha necesitado toda una serie de contrarreformas, ¿no? de nuevas leyes. Y eso, insisto, no pretendo para nada criticar a nada, sino simplemente señalar la dificultad de los consensos. Miren, no hace mucho, hace un año y medio, la Comisión Europea creó un grupo de estudios. Cuando la Comisión Europea se encuentra un tema conceptual que le resulta difícil, pues hace una convocatoria de grupos de estudios para que le den una respuesta. La pregunta, si a alguien le interesan los datos del estudio, se los puedo dar, y le puedo dar también la referencia. La pregunta era: ¿qué constituye una educación de calidad? La pregunta en sí misma, a mi modo de ver, es alarmante, porque quiere decir que una institución que gasta cientos y cientos de millones en educación no tiene claro qué es una educación de calidad. Pero es que además ese grupo de expertos creado, que tardó un año en entregar el estudio, comienza diciendo una cosa un tanto ridícula: el encargo es muy difícil. Claro, pero por eso estáis expertos, ¿no? No hemos llamado a la gente de la calle. Y segundo, dice, es imposible establecer lo que es una educación de calidad porque lo que funciona en un sitio no funciona en otro. Y hoy estamos un poco en esa situación. Y en esa situación de perplejidad, primero ves que hay una desorientación importante en las familias. Es falso, rotundamente falso, que las familias se hayan dimitido de la educación de sus hijos. Más bien lo que sucede es todo lo contrario, que se han hiperresponsabilizado. Tanto es así pues que nos encontramos con fenómenos de sobreprotección, ¿no? Las familias no han dimitido. ¿Y por qué esta hiperresponsabilidad? Porque el futuro se nos ha vuelto incierto. ¿Recuerdan ustedes? No sé si no tienen por qué recordarla ni haber leído todo. Hay una novela de Delibes preciosa, Camino, que se hizo una película también preciosa, en el que 3 jóvenes de un pueblo de Castilla, 3 niños de un pueblo de Castilla, pasan el verano juntos y cuando acaba el verano, uno de ellos les dice a sus otros dos amigos que tiene que irse a estudiar. Y en aquellos años, pues irse a estudiar quería decir a la capital de la provincia o la capital de la comarca, o sea, abandonar el pueblo. Y los 2 amigos que se quedan le dicen, ¿pero estudiar para qué? Y el que se llama le dice mi padre que tengo que estudiar para progresar. Y los otros le preguntan, ¿y qué es progresar? Y el niño da la respuesta científica del momento. Dice mi padre que progresar es trabajar menos que él y ganar más. Eso era progresar. Y ahora miramos a nuestros hijos, van a trabajar menos que nosotros, van a ganar más, que hay una incertidumbre real. Y eso es lo que hace que con frecuencia, por una parte la incertidumbre y por otra parte la sobreprotección, pues cree tensiones que exigen muchísima capacidad de comprensión por parte de los centros educativos. Porque estás viendo además, entre los fenómenos que a mí me parecen más relevantes de la educación actual en España, es que cada año las familias dedican más recursos a completar la educación de sus hijos. Y además lo estamos viendo, cada año hay más recursos. Pero eso quiere decir que son conscientes de que con la escuela no es suficiente. Y por lo tanto que la escuela, aun siendo importante, está perdiendo su papel relativo. Pero claro, si tienes que acudir al mercado para conseguir lo que no te da la escuela, no podemos hablar de equidad.
si somos honestos. No me quiero alargar, la pregunta me parece apasionante, pero... ¿Y qué propones para solventar este...? Primero, entender que nuestros papeles son distintos. A veces se dice con mucha frecuencia, familias y escuelas tenemos que ir en la misma dirección. No podemos ir en la misma dirección por una razón muy sencilla. La familia es un lugar maravilloso en el que te quieren incondicionalmente por el mero hecho de llegar a producir gasto, falta de sueño y no sé cuántos. Y te quieren incondicionalmente. Tú sabes que ahí siempre vas a tener una solidaridad que no caduca en tu familia. Y eso es un chollo extraordinario. Pero la sociedad no. La sociedad te quiere condicionalmente por lo que sabes hacer. Si tenemos que ir a un médico, a un mecánico o necesitamos un ingeniero, intentaremos conseguir aquel que mejor que nos podamos permitir. Entonces, si en la familia te quieren por lo que eres y en la sociedad te valoran por lo que sabes hacer, ¿cuál es el puente entre familia y sociedad? La escuela. La escuela es el puente de confianza que permite... Los franceses tenían una expresión preciosa hace unos años, cuando la escuela republicana francesa estaba en auge, que decían: la escuela permite el paso del hijo al ciudadano. Pues bien, muchas veces los padres, precisamente porque el amor está en la familia a flor de piel, son extraordinariamente buenos para captar el estado emocional de sus hijos. Y los maestros somos mejores que los padres para captar objetivamente el comportamiento de los niños. Y con frecuencia estás hablando de la misma persona, pero desde dos perspectivas distintas, y parece que estés hablando de dos niños distintos. Intentar en estos momentos integrar a los padres en la escuela, sabiendo que cada uno tiene una visión distinta de lo que es su hijo o su alumno, creo que es fundamental. Pero lo que ocurre es que ese paso, que supone que en la escuela estamos observando que los niños cada vez están teniendo menos competencia, saben hacer cada vez menos cosas porque estamos privando de muchos escenarios de acción. Eso es tan evidente que cada año, y además lo estamos viendo, cada año, las estadísticas nos dicen que cada vez se retiran más tarde los pañales de los niños. Y esto no es una anécdota, porque precisamente el prescindir de los pañales es un signo de autonomía. Claro, que lo están perdiendo a paso. Es decir, te están impidiendo la autonomía por un incremento de la protección. Nos tenemos que atrever a decirles que la sobreprotección es una forma de maltrato. La sobreprotección es una forma de maltrato, porque impide a tus hijos desarrollar una autonomía que es la competencia fundamental en el futuro, en el presente y en el pasado. De hecho, esa falta de competencia se está viendo también en el desarrollo de los currículums. En el área de matemáticas los problemas les cuesta muchísimo trabajo resolverlos, la comprensión lectora. ¿Qué hacemos ahí? Es curioso comprobar cómo en España, limitándonos a España, las comunidades autónomas que tienen mejores resultados en comprensión lectora son también las que tienen mejores resultados en matemáticas. Yo hace tiempo que vengo diciendo que nuestro fracaso escolar es un fracaso lingüístico, porque está ocurriendo algo, y ahora voy a dar mi opinión, no tienen por qué estar ninguno de ustedes de acuerdo con ella. Creo que nos hemos empeñado en infantilizar la infancia. Les hablamos con un lenguaje muy acaramelado, pero con muy pocas estructuras. No hace mucho, en un centro debatíamos qué quiere decir pensamiento crítico. Y yo sostenía que es imposible el pensamiento crítico sin utilizar las conjunciones, porque las conjunciones te permiten crear oraciones subordinadas. Y las subordinadas son la condición fundamental para que haya un razonamiento. Pues bueno, estás viendo ese empobrecimiento del lenguaje. Y ese empobrecimiento del lenguaje, decía un filósofo, Wittgenstein, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y cuanto más reducimos el lenguaje, más estamos achicando el mundo. Totalmente de acuerdo. Si veis que me alargo demasiado, échame el freno sin piedad. Ya vamos a pasar al siguiente bloque, yo creo.
Pasamos ahora al profesor Fernando Merlo, que va a debatir con el profesor Luri sobre el bloque más relacionado con ese paso, ¿no?, entre la educación primaria hacia la educación secundaria y hacia los estudios de profesión. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Círculo de Amistad. Yo a lo largo de mi vida he tenido dos momentos de mi vida que he tenido contacto con la escuela. Primero cuando era joven, en este caso como alumno, pues tenía unos maestros, tenía unas materias, unos contenidos que estaban normalmente dentro de un libro y un maestro o una maestra que me transmitía esos conocimientos y para superar del curso tenía que manejarlos. El segundo momento de mi vida donde he tenido contacto con la escuela, en este caso ha sido como profesor y también como director de un centro, y la realidad que me encuentro es totalmente distinta. Desde la normativa se nos exige que nos tenemos que centrar en que nuestro alumnado adquiera unas competencias clave, no tanto que maneje unos contenidos. Entonces, yo le quería preguntar al profesor que qué le podíamos decir a esas personas que nos dicen que es más importante enseñar a aprender que memorizar unos contenidos que al fin y al cabo hoy en día están accesibles en Internet haciendo una búsqueda en Google. Pues yo estoy esperando desde hace mucho tiempo a que alguien me demuestre que se puede enseñar a aprender, no importa qué. Mi opinión es que si eliminamos el qué, nos quedamos sin el fundamento, porque no es lo mismo aprender a comentar un soneto que aprender a trabajar una ecuación matemática, que aprender a valorar un cuadro de Velázquez, que aprender a hacer una tortilla francesa. Pero es que además el objeto del conocimiento, impone las condiciones de acceso al mismo. Es decir, no puedes pretender estudiar matemáticas con la mentalidad con que valoras la estética de un cuadro de Velázquez. Los escolásticos, que hoy están muy olvidados, y creo que esa es una de las fuentes de nuestra confusión, distinguían entre cada ciencia entre el objeto material y el objeto formal. El objeto material es el que es una roca. El objeto formal, la manera con que tú miras esa roca, no es lo mismo como la mira, pues que soy un arquitecto que está pensando en construir una casa, que un escultor, que un geólogo. El qué condiciona el cómo se aprende. Pero vivimos una especie de espejismo que nos viene a decir lo siguiente: como en el futuro no sabemos qué contenidos se van a necesitar y además los contenidos cambian muy rápidamente, entonces lo importante ya no es el qué, sino las competencias, el cómo. A mí eso me parece un sofisma. No hace mucho viví una situación muy curiosa en Costa Rica, un país maravilloso, en fin, por muchísimas razones. Y estaba invitado por la ministra de Educación. Y tenía una rueda de prensa en la que dijo ni más ni menos lo siguiente: la ministra de Educación de Costa Rica, que además era un alto cargo de la UNESCO en el Caribe. Literalmente: ya no hace falta estudiar los planetas, porque los planetas cambian cada año. Lo que hay que estudiar es la manera en que influyen los planetas en nuestra vida. A mí eso me parece un escándalo. Me parece un escándalo. Y sobre todo me parece un escándalo que no se reaccione a estas cosas. Miren, si lo supiéramos hacer, si pudiéramos ser especialistas en deporte sin saber jugar ningún deporte, plantéense ustedes esto: ¿se puede ser especialista en deportes sin saber jugar ningún deporte? La psicología cognitiva, que a mi modo de ver es la aportación más seria que la ciencia actual está haciendo al conocimiento, diferencia muy bien entre la manera de conocer del experto y del aprendiz. El experto sabe cómo acceder a los problemas. El aprendiz tiene que acostumbrarse a identificar qué tipo de problema tiene delante. Querer hacer de nuestros niños expertos ahorrándoles la etapa de aprendiz me parece que es como mínimo arriesgado.
todo caso, vivimos una situación, yo creo que de falta de seriedad, porque a veces te encuentras con escuelas que te dices, somos innovadoras porque hemos prescindido del libro de texto. Pero señores, el libro de texto es un recurso, es un recurso. ¿Por qué prescindir de un recurso es útil? Somos innovadores porque ya no damos clases magistrales. La clase magistral es un recurso, probablemente la más difícil de todas las clases que hay, de todos los tipos de hacer. ¿Por qué prescindir de eso? Ya no ponemos las mesas unas, sino todas en grupo para que ya no utilizamos el bolígrafo rojo. Por cierto, el que probablemente sea el mayor especialista en Maimónides, un filósofo francés entrañable, Rémi Brague, cuando le preguntaba hace poco un periodista, ¿cómo es que tienes esa habilidad para escribir tan claro de filosofía? Contestó, no soy yo, es el bolígrafo rojo de mi mujer. Cuando encuentras con alguien que pues simplemente el profesor no es un ogro que está buscando cómo falla el alumno para flagelarte. El profesor lo que quiere es saber cuál es la dificultad del alumno para hacerle explícita al propio alumno la lógica de su error. Es la lógica de su error. Y por eso tienes que dedicar tiempo y tiempo a estas cuestiones. Creo que vivimos en tiempo incierto y una cierta frivolidad. Porque además, como creemos que el futuro va a ser nuevo, fíjense que es curioso, porque decimos, como no sabemos cómo va a ser en el futuro, dejemos de respirar en el presente. Sería absurdo. Como no sabemos qué va a pasar en el futuro, dejemos de pasear en el presente, porque igual es posible la teletransportación. Yo qué sé. Pues bien, estoy cada vez más convencido que la lectoescritura y las matemáticas son las principales competencias del futuro. Y que sea cual sea el futuro, la persona que sepa hablar, sepa escribir, sepa dialogar, sepa moverse, tenga recursos para moverse en contextos distintos, tiene mucho ganado. Y la persona que no sea un analfabeto en matemáticas tendrá muchísima más capacidad para plantearse si conocer, pues qué sé yo, los métodos de los lenguajes de programación, etcétera, etcétera. Los antiguos, vuelvo a reivindicar otra vez los escolásticos. Me imagino que la influencia de Maimónides lo está afectando. Cuando hablaban de por qué teníamos que enfrentarnos a los conocimientos rigurosos, tenían una respuesta maravillosa. Porque la manera de cuidar de nuestra alma es proporcionarle experiencias de orden, belleza y rigor. Creo que eso se mantiene absolutamente en pie, que no hay que tocar ni una coma. Otra cosa que nos preocupa a los docentes es que, por ejemplo, yo cuando observo los exámenes que ponía a mi alumno hace 15 o 20 años, me quedo sorprendido porque ahora mismo no me imagino que esos exámenes pudieran hacerlos mis alumnos. Entonces, quizás en el libro que tenga más popular, quizás es que la escuela no es un parque de atracciones, pues plantea a lo mejor la posibilidad de recuperar el rigor, la exigencia de la escuela de antes. Pero claro, ¿cómo podemos intentar ser más rigurosos en clase, subir el nivel, si lo que nos encontramos en el aula, en la realidad del aula, son grupos de 25 o 30 alumnos muy heterogéneos, donde el alumnado ya no está agrupado por el nivel, sino más bien por la edad, pues nos encontramos distintas capacidades, distintas realidades. Entonces, eso muchas veces nos sobrepasa. Entonces, ¿qué fórmula o qué recetas nos pueden dar a los docentes actuales para intentar pues subir lo que es la comprensión lectora, la habilidad matemática, en ese entorno tan quizás diverso? Primero, no caer en el fetichismo de que lo nuevo, por ser nuevo, ya es bueno. Nuestro deber es buscar lo bueno allá donde esté. Y si la última tecnología, la que sea, nos es útil, adoptémosla sin complejos. Pero si el diálogo socrático lo consideramos bueno, aunque tenga 2500 años de antigüedad, ¿por qué no lo vamos a utilizar? Hemos de seguir lo bueno allá donde está. Pues bien, creo que una manera, que cuando vas por los centros educativos y todos te manifiestan que hay dificultades crecientes para mantener la atención,
Más aún, parece que sea la principal preocupación hoy entre muchísimos docentes. Lo que hemos de preguntarnos es ¿cuáles son las maneras que tenemos de educar la atención? Pues las maneras, hoy tenemos dos posibilidades. Una, la farmacológica, podemos ir a la farmacia que nos vendan productos para mantener la atención, con más o menos éxito, y otra, las maneras humanistas de educar la atención. ¿Saben cuál ha sido la principal? La lectura. La lectura es un fenomenal instrumento de educación de la atención. La escritura, de nuevo los escolásticos, nula dies sine línea, no dejes pasar un día sin escribir una línea, porque es esencial para el desarrollo de la atención. Pero ¿saben cuál es quizás la mejor manera? El examen. Más allá del resultado, más allá de si sacas un 5 o un 9, cuando tienes un examen delante, tienes que aprender a hacer abstracción de todo lo que pasa a tu alrededor y concentrarte en esa pregunta que tienes ahí en un tiempo que no tienes la capacidad para detenerlo, que sigue transcurriendo. Cuando hoy te encuentras cada vez a más niños y sobre todo adolescentes que dicen que el examen les produce estrés y vienen con un comentario del psiquiatra o del psicólogo pidiéndole al maestro que por favor le evite los exámenes para no incrementar el estrés del niño, lo que hay que decirles es que el examen precisamente es aquello que mide nuestros conocimientos en situación de estrés. Y eso es bueno, es una competencia importante en el presente y en el futuro, sí o no. El saber en una situación de estrés no reaccionar huyendo, sino la habilidad para enfrentarte a lo que tienes delante. Si la atención es lo fundamental, si la atención, yo he dicho, lo tengo escrito y además defendido no hace mucho en Málaga y en Granada también, la atención es el nuevo cociente intelectual. ¿Por qué? Miren, efectivamente vivimos rodeados de información. Precisamente por eso mismo la información en sí misma será cada vez más barata. A medida que va creciendo, su valor relativo va disminuyendo. Lo que va a ser cada vez más relevante es la capacidad para seleccionar los contenidos pertinentes en cada caso. De toda la marabunta que hay, ¿qué es lo pertinente? A veces se dice que en Internet está todo, y yo digo, sí, ese es el peligro, que está todo. Está lo bueno, lo malo, lo regular, cómo aprender un soneto, si quieres estudiar, qué sé yo, poesía austríaca del siglo XII, puedes hacerlo, pero también está la pornografía, cómo hacer una bomba, como mil cosas. ¿Cómo enfrentarnos a eso sin un criterio personal? Les voy a decir esto de otra manera. Las tecnologías, si las miramos en serio, no son más que prótesis antropológicas que amplifican nuestras capacidades. Esto es tecnología, amplifica mi capacidad para ver. Esto es tecnología, amplifica mi capacidad para hablar. Las tecnologías amplifican nuestras capacidades. Dicho de otra manera, amplifican lo que ya somos. Si te interesa la poesía, las tecnologías, la inteligencia artificial, Internet, etcétera, te ofrece posibilidades extraordinarias. Si te interesa la pornografía, te ofrece posibilidades extraordinarias. Por lo tanto, la diferencia no estará en la información que tenemos a nuestro alcance, sino en el criterio para seleccionarla. Pues bien, ¿cómo vas a tener criterio si careces de conocimientos? ¿Cómo vas a tener criterio para estar? Me imagino que estarán todos ustedes conmigo, que la cultura vasca pasará a la historia aunque solo fuese por el bacalao al pil pil. Creo que es un elemento cultural que dignifica una cultura, ¿no?, a un país. ¿Qué capacidad tienes tú para valorar el bacalao al pil pil si tu información gastronómica se limita a bocadillos de mortadela? La canción del verano, es que esto me parece tan revelante. Una canción del verano, con que la escuches una vez, si te descuidas, al día siguiente la estás cantando en la ducha.
Pero un cuarteto de cuerda de Beethoven, el que ustedes quieran, tienes que tener educada la atención, la sensibilidad y el oído para poder disfrutar de él. Nada que valga la pena se nos entrega fácil. Ya pueden mirar todo lo que viene, comenzando por vaya. Si no fuese así, no iba a poner un ejemplo trivial, prefiero no ponerlo. ¿Y cómo le ayudamos a orientar esas inquietudes que muchas veces no tienen? ¿Perdona? Muchas veces los jóvenes no tienen inquietudes. Los jóvenes tienen muchas inquietudes. Pero no las que queremos Lo nosotros. que pasa es que las tienen muy dispersas. Podríamos decir que su abanico de interés es tan grande que les falta capacidad para concentrarse en algo. Pues ahora bien, no nos engañemos. Ser niño y sobre todo ser adolescente significa básicamente tener mucha más energía que sentido común para controlarla. Eso es ser niño. Ser niño es ir conduciendo un Ferrari por el centro histórico de Córdoba, con todos los turistas por las calles. Es exactamente eso. Por lo tanto, cuando llegan a casa, algún desperfecto hay, porque es que no llegan ni al volante. Por lo tanto, quien ha de poner el sentido común somos los adultos. ¿Y saben lo que quiere decir poner el sentido común? No cansarse en dar la tabarra. Y sería maravilloso que nuestros hijos hiciesen lo que creemos que deben de hacer sin necesidad de mandárselo. Que tuviesen una capacidad tan grande que hiciesen siempre lo correcto por estar inspirado por una fuerza divina. Pero nuestros hijos tienen más energía que sentido común. Y dar la tabarra, pues es lo que han hecho los abuelos, los padres, y que nosotros a veces no queremos dar pensando que podemos crear distancias con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos y los jóvenes actuales, si algo están pidiendo, son límites claros. Pues en esa línea que ya hemos pasado ya al bloque de la familia, bueno, yo quiero saber un poco qué consejos dar, porque nos enfrentamos a una época complicada, que es la adolescencia. Justamente tú has dicho eso de dar la tabarra. Me gustaría saber cómo no tener que repetir las cosas 10 veces para que las hagan, cómo hacer que te oigan cuando les estás hablando y parece que no te escuchan, o dónde está el límite entre sobreproteger y cuidar o vigilar. Me gustaría que me dieras un poco cuáles son las pautas o tu opinión sobre, ya que no estamos hablando ya de los coles, que también cuál debe ser nuestro papel con respecto a todo el tema de los colegios, si debemos de acompañarles o dejarles volar solos. En primer lugar, tengo que hacer aquí una confesión sincera. Cuando yo tenía 2 hijos adolescentes, no me hubiese atrevido a dar consejos a nadie sobre cómo educar a hijos adolescentes. Porque al menos en mi caso yo descubría una cosa que no me la encontraba después en ningún libro, ni de autoayuda, ni de crianza, que a veces no hay situación tan mala con tu hijo adolescente que no la empeore el intentar dialogar con él. Y eso pues te está diciendo dialoga, pero dialogar se dialoga con quien quiere dialogar. Es decir, tú puedes acercarte lo máximo a tu hijo, tanto como padre como maestro, pero tu hijo o da un paso hacia ti o no va a haber encuentro. Y a veces nos olvidamos. Miren, los abuelos eran muy sabios, y uno de los defectos de nuestro tiempo es que nos creemos más sabios que nuestros abuelos. Y tenían una expresión magnífica que seguro que aquí también, en Navarra desde luego la había por todas partes, pero seguro que aquí también. ¿Qué hijo le ha salido? ¿A que sí? Porque los hijos salen. Los hijos salen. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Se acuerdan de cuando a los niños los traía la cigüeña? Un impertinente de mucho cuidado. Tú estabas tan feliz en tu casa y de repente aparecía la cigüeña. Ahora los hijos no los trae la cigüeña, los trae la agenda. Y no voy a hacer una crítica aquí, sino simplemente constatar los hechos. Y por lo tanto decimos, bien, nos vendría bien a finales de la primavera del año que viene. Por lo tanto, lo programas y tu hijo ya no es el fruto de la cigüeña, sino de una decisión voluntaria. Y a medida que se incrementa la voluntad, se incrementa también el sentido de responsabilidad.
Y nos olvidamos que nuestros hijos no son solo hijos nuestros. Se cuenta, no sé si es cierto o no, yo no he encontrado ninguna sura del Alcorán, pero me aseguraban que me lo contó que sí, que el profeta apareció una vez en Medina y fueron a visitarlo los ancianos del lugar. Y lo primero que hicieron fue quejarse de cómo estaba la juventud. Y el profeta les dijo: es que tenéis que saber que vuestros hijos solo en parte son hijos vuestros, son también hijos de su tiempo. Y nosotros somos hijos de otro tiempo. Y eso produce choques. Además, si nuestro papel es dar la tabarra, reconozcamos que eso cansa. Por eso, yo que soy un defensor firme de lo que llamo la familia normalica, una familia normalica me parece un chollo psicológico. Una vez estaba en un pueblo de Cataluña, Castellfollit de la Roca, hablando de la familia normalica, y estaban en un teatro, estaban las filas de atrás llenas, y en la primera fila 2 señores que estaban tomando nota de todo lo que decían. Y les dije: mira, una familia normalica es un chollo psicológico. Y aquellos 2 señores me miraron y por primera vez entendí que te podías enfrentar a situaciones familiares muy diversas. Aquellos 2 señores, pues me di cuenta que formaban una familia, ¿no? Y entonces a veces te viene una inspiración que no sabes de dónde te viene, pero te da la respuesta. Y le dije: ¿sabes lo que es una familia normalica? Y aquellos 2 me miraban, yo no sabía si me iban a saltar o no, depende de lo que dijera, ¿no? Y le dije: una familia normalica es la que lleva sus neurosis cotidianas sin excesivas gesticulaciones. Lo reafirmo. Neuróticos somos todos. No se puede ser padre y no ser neurótico. No se puede ser madre y no ser neurótica. Y tenemos días horrorosos. ¿Y qué? ¿Y qué? Y si un día, pero esto tenemos que tenerlo muy claro, un día nuestro hijo, que es maravilloso, ha ido a la escuela y se ha encontrado con que los profesores aquel día eran todos unos sádicos, le han puesto no sé cuántos exámenes bestiales, después en el patio le ha ido todo mal, todo horroroso. Llega a casa, se quita la mochila, se tumba en el sofá y os dice: estoy agotado. Hay unos padres que dicen: ay, que el niño está agotado. Las sales del baño, la música ambiental, vamos a buscar un clima no adecuado. Pues bien, yo creo que unos padres normales tienen que aprovechar la situación para decir: hijo, te entiendo también. Son tantos los días que yo llego así. Pero cuando yo llego así, no por eso te dejo de hacer la cena. Por lo tanto, ya sé que estás agotado, pero recoge esa mochila que has dejado en el suelo y ponla a su lugar. ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el drama? ¿Por qué los padres tienen que apresurarse a coger la mochila del niño para que no haga ese tremendo esfuerzo físico y ponerla en su cuarto? Si un niño sabe utilizar, regla elemental, si un niño sabe utilizar un smartphone, sabe utilizar una aspiradora. ¿Me parece? Pero es así. Por lo tanto, no tengamos miedo a hacer ciertas cosas, porque cuanto más les quitamos autonomía, más les estamos quitando responsabilidad, ¿no? Pero los padres, básicamente, lo que tenemos que darnos cuenta es que no seremos nunca perfectos. Nunca. Se cuenta una anécdota de una señora en Viena que fue a visitar al doctor Freud y le contó sus problemas. Y el doctor Freud le dijo: tranquilícese, señora, lo hagamos como lo hagamos, lo haremos mal. Y muchas veces pues te encuentras atentos, pero no estás acertado, pero es que somos humanos. Y la suerte que tienen nuestros hijos de tener unos padres humanos. Por eso les voy a decir ahora una cosa que no tienen por qué estar de acuerdo en el ejemplo que les voy a poner, para nada, pueden dejarme solo, pero estoy convencido de ello. Miren, si pudiéramos ser perfectos, entonces aspiremos a la perfección. Pero no se puede ser perfecto si no se cumplen alguna de estas condiciones. La primera condición para ser unos padres perfectos: tener el segundo hijo antes que el primero. Recuerden qué pasaba con el primer hijo cuando el chupete se caía al suelo. Lo guardaban para llevarlo a casa, lavarlo, hacer... ¿Qué hacían con el segundo hijo cuando el chupete se caía al suelo? Mirar a ver si venía alguien, y si no venía nadie, pues hacían así y ya está. ¿Qué pasaba con el primer hijo cuando lo bañabas a las 7 y eran las 7:35? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con el segundo hijo? ¿Y si no lo bañamos?
¿Sí o no? Pues resulta que todos tenemos el primer hijo cuando no tenemos experiencia de ser padres. Primera condición, entonces. Segunda condición para ser una familia perfecta, que pudiéramos programar los estados de ánimo. ¿Y cuáles son los momentos más importantes del día? Levantarse y acostarse, que es donde aparecen las fricciones. Si nosotros pudiéramos programar los estados de ánimo, los haríamos de tal manera que les diríamos a los niños: niños, a cenar, que hay brócoli, y dejarían de los smartphones, las pantallas, y vendrían corriendo a comerse todo el brócoli, ¿no? Y por la mañana les diríamos: niños, al cole, y saltarían de la cama contentos, alegres, se desayunarían y mirarían de tener tiempo para ayudarnos a pasar la escoba y limpiarnos. Pero resulta que no podemos programar los estados de ánimo. Más aún, los estados de ánimo van y vienen cuando les da la gana, no están a nuestro control. Y hay días que te levantas y sabes que va a ser un mal día. Y hay días que te levantas y todo son flores y mariposas, ¿no? Que todo es maravilloso. Por lo tanto, si no podemos ser unos padres, según las condiciones, pero con estas dos ya tenemos bastante. Si no podemos ser unos padres perfectos, ¿a qué aspiramos? Yo lo tengo claro, a ser como la familia Simpson. Me parece una familia maravillosa. Fíjense ustedes, cada noche cenan juntos y sin televisión en la cocina. Y mira que al Homer le gusta la televisión. Yo no tengo ni idea, ni lo puedo entender por qué la Marge está enamorada del Homer. No solamente está, sino que nos está demostrando que en la familia quererse es mucho más importante que entenderse. Y a veces por querer entendernos dejamos de querernos. Tercera cuestión. Homer hará todas las barbaridades que se os ocurran, excepto las que pongan en riesgo el cariño de su mujer. Y la más importante, cada capítulo comienzan de cero. No van repasando los agravios pasados. La más, en este sentido, no van nunca diciendo aquel 17 de julio a las 5:43 cuando... Nunca. Pues igual tendríamos que bajar un poco las expectativas para poder disfrutar de nuestra normalidad. Somos imperfectos. Somos imperfectos. Vamos a intentar ser sensatamente imperfectos. Yo creo que esa es una buena reflexión y además va un poco de la mano de no sobreprotegerlo, ¿no? Que es uno de los premisas que yo creo que se ha empezado a decir, tanto en el colegio como en casa, que estamos acostumbrados hoy en día a sobreproteger a los niños. Esa reflexión que hemos estado hablando en la comida. Mira, sí, yo creo que si algún consejo les podemos dar hoy sinceramente a las familias, y además que debemos insistir en ellos, son los siguientes. Primero, tenemos que pedirles que hagan lo que nosotros como profesores no vamos a hacer, de ninguna manera. Por ejemplo, hemos de pedirles insistentemente que tengan en cuenta la higiene del sueño de sus hijos. Tienen que dormir las horas que corresponden y tienen que dormir bien. En el último informe de PISA se decía algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que aquellos niños con peores resultados en PISA son los que se llevaban el móvil a su habitación. Pero es que no me parece de sentido común, y si falla el sentido común, mal vamos, ¿no? Por lo tanto, la higiene del sueño. Miren, no negocien con la salud neurológica de sus hijos. Las horas del sueño son esenciales para la madurez, para la memoria, para la atención. El sueño es esencial. No podemos jugar con eso. Segundo, pues ¿qué les parece un desayuno en condiciones? Tercero, ¿qué les parece una ducha diaria? Cuarto, 10 minutos de lectura diaria. Y me pueden decir, eso es poco. Cuando lo tengan cumplido y asimilado, ya pasaremos a otra cosa. Pero los 10 minutos, o sea, la higiene del sueño me parece esencial. Y eso va unido a otra cosa. Los datos que tenemos, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa y en Estados Unidos, nos están diciendo que los niños hacen cada vez menos ejercicio físico.
y las niñas mucho menos que los niños. Y sabemos que la falta de ejercicio físico va asociada a muchos de los trastornos pequeños o medianos a los que diagnosticamos después como trastornos de déficit de atención, como ansiedad, como inseguridad, etcétera, etcétera. Hay dos elementos que tienen un poder terapéutico extraordinario: el juego y la amistad. Las amistades. Con respecto al juego, el otro día en Zaragoza dije una cosa que por poco se me sublevan todos los padres. Defendí el derecho de los niños al juego libre y arriesgado. Y si alguien de los que están aquí ha tenido infancia en un pueblo, sabe perfectamente la maravilla que es ir a robar peras al cascarrabias del pueblo. Tu madre ya te ha comprado las mejores peras del mercado y las tienes en casa, pero qué aventura tiene comer. La gracia está en ir, pero piensen un poco. Para robar esas peras tienes que hacer una labor en equipo. Tú vigila allá, yo vigila aquí, yo te aquí. Segundo, tienes que subir al árbol. Tercero, tienes que moverte con cuidado. Y ese momento en que la rama hace... ¿Qué haces? ¿Para adelante, para atrás? Siempre hay una rama que se acaba rompiendo el pantalón. Y cuando llegas a casa tienes que tener una respuesta. Eso es pensamiento estratégico. Una respuesta a la pregunta de tu madre: ¿qué ha pasado? Una respuesta posible es decir: anda, pues sí, no tengo ni idea. Pero tienes que articular. Yo entiendo que en nuestras ciudades es muy difícil, pero piensen que nuestros niños se han quedado sin espacios en los que poder ser libremente niños, sin la directa supervisión de un adulto. Los niños tienen que ser no todos los libres que puedan, sino todos los libres que consideremos que para su edad es necesario. Me podría estar aquí horas, solamente una historia más. Un filósofo alemán, Schopenhauer, que era una malísima persona. De hecho, detestaba a la humanidad y a su perro. Cuando se enfadaba con su perro le decía: humano más que humano. En una de sus obras, Parerla y Paralipomena, tiene esta fábula, que creo que resume todo lo que es la educación en la escuela y en la familia. En un día gélido de invierno, un grupo de puercoespines están en su madriguera y hace tanto frío que para darse calor comienzan a juntarse unos con otros hasta que se clavan las púas, se hacen daño y se separan. Pero al separarse de nuevo sienten el frío y así están juntándose y separándose hasta que encuentran la distancia justa. Pues esta es la clave de todo. Lo que pasa es que los puercoespines ya estaban hechos, pero nuestros hijos son tan puñeteros que cuando se encuentran la distancia justa ven cambian. Y tienes que estar continuamente reequilibrando en clase y en la familia. Pero eso es el papel que nos corresponde como adultos, ¿no? Y hay que hacerlo pues con normalidad, sabiendo que al menos una de cada 3 o 4 veces nos vamos a equivocar. ¿Y qué? Si nuestros hijos tuvieran unos padres perfectos, ¿cómo aprenderían a lidiar con la imperfección? Una familia normalica, lo que tenemos que hacer. Una familia normalica es un chollo psicológico, créanme, es un chollo psicológico. Pero es que además, ahora voy a hacer una confesión personal. Cuando a veces descubres, o la descubro yo, esa mirada en escáner de mi mujer, que está valorando y tú dices: ay, ¿qué va a pasar aquí? Y tú tienes un poco la sensación de que está repasando tu sucesión de las frustraciones que le has provocado, ¿no? Que son muchas. Digamos que mis momentos menos nobles como padre o como marido son considerables. Pero lo maravilloso es que cuando hace la suma de todos esos momentos, el resultado le sale positivo y continúa viviendo conmigo. Encontrarse con alguien que te conoce bien y a pesar de todos tus defectos decide quedarse contigo, no me digan que no es que te ha tocado la primitiva. Y podría estar aquí escuchando. Pero es que pasan más cosas. El que nuestros hijos aprendan que sus padres no son perfectos, están llenos de imperfecciones y que sin embargo merece la pena querernos, es lo que les autorizará a considerarse adultos. Y que nuestros hijos vean eso en casa y por lo tanto que esperen
encontrar allá afuera alguien que los querrá conociendo sus defectos, pues también me parece una auténtica fortuna. Hoy tiene cierto glamour moderno criticar a la familia, cada cual se lo organice como le dé la gana. A mí, insisto, me parece un chollo psicológico. Pues bueno, yo creo que con esta reflexión vamos a terminar, pero no sin antes ver si ha habido alguna pregunta que... Hay una pregunta del público que nos hace... Y si no, sí. Sí, antes de... antes Después de la pregunta. Sí, vamos a hacer la pregunta, damos ocasión también, si alguien quiere hacerla en verbal, os pedimos que seáis muy breves y luego pues ya damos paso a nivel de reflexión para pasar la diapositiva. Sí, la pregunta la hace nuestro compañero Enrique Ortiz. ¿Es usted partidario del MIR educativo como sistema de selección del profesorado en educación secundaria? Muchas gracias. Es que no sé si estamos en esa pantalla o ya la situación nos ha cambiado. Hoy nuestro problema fundamental no es el MIR educativo, es la falta de docentes. Es la falta de docentes. Es decir, la profesión docente está dejando de ser atractiva para los jóvenes. Y hoy en Cataluña o en las Islas Baleares no hay profesores de matemáticas para sustituir las vacantes. De hecho, ni de matemáticas ni de catalán para sustituir las vacantes. Eso es una crisis que la estamos viendo en toda Europa, en Francia clarísimamente, en Inglaterra están importando profesores de la Commonwealth, en Estados Unidos de una manera clamorosa, Entonces, el problema hoy no es lo que podamos seleccionar, sino si estamos en condiciones de seleccionar. O bien dignificamos la profesión docente, o vamos a tener un problema grave, porque no nos da decir, la realidad es la que es. Hoy, ¿cómo convences a un profesor de matemáticas que va a ser más feliz dando clases de matemáticas en tercero de eso que trabajando en una empresa? Y otra pregunta que nos acaba de llegar. Gracias a su libro he aprendido el término apeirocalia y me ayudó a entender mejor el origen de muchos problemas que atiendo como logopeda. ¿Cómo puedo motivar a mis pacientes y a sus padres para que les pique el gusanillo de la lectura? Es que no es un gusanillo, es un virus. Si fuese un gusanillo podríamos sacarlo de aquí y ponérselo a otro. No tenemos manera de conseguir que nuestros hijos sean lectores por mucho que leamos ante ellos. Unos, esos como los pimientos del padrón, unos leen y otros no. Y no hay manera de pasar de una cosa a otra. Que puedes obligarlos a leer, pero no puedes obligarles a que les guste la lectura. No puedes obligarles. Lo que pasa es que, y además ves, en el caso de España pasa una cosa muy llamativa, y es que nuestros niños leen en general bastante hasta los 11 años. Y en los 11 años cae la lectura en picado. Y por cierto, no se fíen de las estadísticas del Ministerio de Cultura. Porque en el Ministerio de Cultura se considera lectura todo aquello que tiene letras. Los prospectos de un medicamento, las instrucciones de uso de una lavadora, de todo lo que tiene letras y que lo puedas leer, claro, entonces cuando valoras esto así, resulta que los índices de lectura están creciendo. Pero eso es un espejismo. Tenemos un problema de comprensión lectora, un problema importante de comprensión lectora. Además, ahora quisiera... Acaba de salir, quiere decir que esta tarde me ha llegado. Resulta que hablamos de la formación, que viene a cuento de la pregunta que me hacías ahora, hablamos de la formación de los docentes, pero resulta que en la práctica los estamos formando en los métodos más fáciles y al mismo tiempo de resultados más bajos. Los métodos realmente eficientes, los métodos realmente importantes, no los estamos transmitiendo a nuestros... Bien. Primer dato. Estábamos comentándolo antes y quisiera, no sé si queréis sentaros aquí, igual no acabáis con torticos. Sí, con torticos. Bueno, está pasando una cosa muy curiosa. Si tienen interés en esto, pueden buscar en internet el efecto Flynn. Flynn es este señor, se murió hace 2 años, que se pasó muchos años estudiando o viendo
qué estaba pasando con los resultados de los test de inteligencia y comprobó de manera que no admite duda que el resultado de los test de inteligencia se venía incrementando desde comienzos del siglo XX. Cada vez que se hacía, año tras año, los resultados de los test de inteligencia mostraban una mejora, más pequeña o mayor, hasta finales del siglo pasado, en los que los resultados parecen que están cayendo. Y no tenemos una respuesta clara a esto. Se debe, sí que podemos decir, y esto es una interpretación personal, por ejemplo, en lo que es la inteligencia espacial, parece que nuestros jóvenes tienen mayor capacidad que nosotros. Pero lo que es la capacidad de operar con conocimientos, ¡wow!, aquí es donde peor. Bueno, vamos a ir, porque quisiera a ver cómo les explico esto, que es complejo, pero quiero a ver si consigo explicarlo en 2 minutos. PISA, resultados de PISA. Resultados de PISA, durante mucho tiempo yo estuve buscando un criterio que me ayudase a evaluar lo que pasaba en los países de acuerdo con PISA. Recuerden que PISA se pasa a los jóvenes de 15 años. Jóvenes de 15 años. Después de evaluar distintas pruebas, hay 3 pruebas de PISA, una se hace cada año, comprensión lectora, ciencias y matemática. De comprensión lectora no te puedes fiar porque honestamente hacemos trampas. Hacemos trampas en comprensión lectora. Segundo, en ciencias hay un dato que me distorsiona todo, y es que los resultados de las chicas son mejores que los chicos en lo que tiene que ver en teoría científica, en la resolución de problemas son mejores los chicos que las chicas. Y eso no acabo de saber cómo interpretarlo. Pero los de matemáticas, los resultados de matemáticas me parecen muy fiables. Parece una prueba buena y fiable. ¿Qué es lo que mide PISA? PISA mide... No hace falta que sigan todo lo que hay aquí, pero básicamente lo que mide PISA es el tipo de pensamiento que ha de poner de manifiesto un joven para resolver problemas de dificultad creciente. Tengo 2 manzanas y pierdo una manzana. ¿Cuántas me quedan? Problema más complejo. Si x menos y es igual a la raíz cuadrada de 25, entonces, en un primer caso estamos trabajando con cosas concretas de una manera muy visible, y en el segundo caso estamos trabajando con conceptos e ideas abstractas. Entonces, lo que hace PISA es poner ejercicios de dificultad creciente para ver hasta dónde llega cada alumno, cada joven. Los problemas más fáciles, los problemas más difíciles. De esta manera, crea 7 niveles de resultados. Y en estos 7 niveles de resultados dice lo siguiente, espero que me entiendan, si no, intento explicárselo otra vez. Les amenazo con explicarlo otra vez. Los 2 niveles superiores, de resultados, la propia OCDE dice que ahí están los jóvenes capacitados para integrarse de manera activa en un mundo complejo como el nuestro. Tienen un pensamiento formal, abstracto, saben trabajar con hipótesis, saben prever cuál será el resultado si hago esto, son capaces de trabajar con conceptos. Los 2 niveles inferiores, la OCDE dice explícitamente, los jóvenes que están en los 2 inferiores no tienen las competencias mínimas para moverse activamente en nuestro mundo. Les faltan los recursos elementales. ¿Sí? Pues bien, vamos a Andalucía. Ya ven que aquí está PISA 2009, 2012, 15, 18 y 22. El primer número, quédese con Andalucía, el primer número es el porcentaje de alumnos de los 2 niveles superiores. Los que hemos dicho que son capaces de operar con pensamiento abstracto, conceptos, hipótesis. El segundo número es el porcentaje de alumnos que solo pueden resolver problemas muy concretos, materiales, muy visibles. A mi modo de ver, esa diferencia que estadísticamente no tendría por qué producirse, si ustedes piensan en la famosa campana de Gauss,
pues debiera haber una distribución bastante equitativa de un lado a otro, es preocupante. Pero más preocupante es ver la evolución. Fíjense, los dos niveles superiores, 4, 6, 6, 5, yo no sé qué pasó, pero algo pasó en Andalucía en el 2012 y en el 2015, con los años previos, 5 y 4. Y el porcentaje de alumnos inferiores, los que están ahí en los dos niveles inferiores, 31, 23, 27, 30 y 33. El 33% de los alumnos andaluces tienen problemas graves a la hora de pensar matemáticamente. Bueno, fíjense, cuando comparamos esto pues con Suiza, cuando lo comparamos con Japón, pero aquí quisiera llamarles también la atención sobre algo muy llamativo. Durante años se nos ha estado diciendo que las respuestas a todos los problemas estaban en Finlandia, que teníamos que copiar de Finlandia, a pesar de que, no sé si lo saben ustedes, en Soria siempre han tenido resultados superiores a Finlandia. Pero cuando fue el presidente Mas y la consejera Irene Rigau de Educación en Cataluña fueron a Finlandia, yo tengo una buena relación con Irene Rigau, le decía, hombre, ya sé que tiene más glamour viajar a Finlandia que a Soria, pero si queréis aprender algo, id a Soria, porque Finlandia es un país con su propia cultura y sus propias tradiciones. Finlandia iba muy bien, fíjense qué diferencia. 22% de alumnos en los dos niveles superiores, 8% en los dos inferiores. ¿Pero qué ha ido pasando? Del 22 al 16 y del 16 al 9. Y los dos niveles inferiores, 8, 12 y 29. Finlandia está en crisis, en una crisis profunda. En estos momentos se están analizando si estos buenos resultados se debían a las metodologías innovadoras que estaban utilizando o al eco de los métodos antiguos, que a medida que se ha ido debilitando, nos está produciendo esto. Bien, esto nos lleva a algún dato, si queremos entender un poco lo de Andalucía, y yo hay cosas que no acabo de entender. Primero, fíjense, entre el 2012 y el 2022, hay comunidades que han ganado resultados, el caso más claro es el de Extremadura, y hay comunidades que han perdido resultados. El caso, bueno, pues ya lo ven ahí, País Vasco, Cataluña y Navarra. Pasamos de las causas, que sería complejo, pero los datos están ahí. Los datos están ahí, no puede ser más llamativo. Y Cataluña, en Andalucía un 15% de empeoramiento, pues también me parece que es inquietante. Pero lo que para mí incrementa toda mi complejidad y me impide de verdad hacer un análisis serio en Andalucía es esto. Miren, esto es muy curioso, o al menos me parece muy curioso. Tenemos rendimiento medio en comprensión lectora según el máximo nivel educativo de los padres. Diferencia entre el nivel más alto y el más bajo por comunidades autónomas. Esto quiere decir que en el caso de Andalucía, ese triangulito primero de la izquierda nos dice el resultado que obtienen los hijos de familias con estudios elementales. ¿Sí? Fíjense, porque esto es muy curioso. Mejores resultados que, por ejemplo, Navarra. No sé si conocen el experimento este de Biosfera 2, fue un experimento de crear una comunidad en un ambiente aislado para ver si era posible la vida en Marte, por ejemplo. Un ambiente totalmente aislado. Curiosamente todo iba bien, los árboles por ejemplo crecían de manera frondosa, pero llegado un momento de crecimiento se comportaban como si fueran de chicle y caían, no se tenían en pie. Cuando se estudió por qué, se descubrió que en ausencia de viento la madera no era suficientemente fuerte. Pues bien, esto es la sobreprotección de nuestros hijos, impedirles el contacto con el viento. Exactamente es eso. Por eso estamos ahí continuamente en esta sensación de que hay que evitar, pensando, sufrimos más por los peligros potenciales que por los reales. Que tengan que poner en la Universidad de Granada esta advertencia a los padres, pues a mí me parece bastante triste, ¿no? El vicerrectorado de prácticas no atiende a padres, pero ese es un hecho, y no es el único.
Al mismo tiempo estamos viendo cómo lo que se conoce mejor trastornos mentales que enfermedades está incrementándose con un dato muy preocupante, que es el incremento de suicidios, sobre todo en chicos. Y eso es cierto. Yo la pregunta que me hago es si no... bueno, tenemos un país maravilloso en muchísimos aspectos, pero resulta, señores, que no paramos de consumir tranquilizantes y no sé cuántos medicamentos, ¿no? Fíjense, la sobreprotección. Esto es un ejercicio real. Yo tengo centenares de cosas de estas que me envían de toda España. La maestra le pone a los niños un ejercicio. ¿Qué habéis hecho el fin de semana? Cuando se encuentra con esto, llama a los padres. Llama a los padres. ¿Qué opinan de esto? Y los padres, ¡ah, qué bonito! Pues está muy bien, nos gusta mucho. Pero señores, ¿no ven aquí nada especial? Pues no pensábamos que dibujaba tan bien. Nos ha gustado y además, qué gráfico, qué plástico. Pues muy bien, muy bien. ¿Pero no ven nada especial? Dice, no. ¿Pero no ven qué es lo que ha pintado aquí su hijo o hija? No sé lo que era. Y le dicen, lo que ha pintado es que el fin de semana pasado estuvimos buceando en la Costa Brava. Pero esa perversión de pensar siempre en la versión peor y más dramática ya ha cuajado en todas las... No todo lo que nos causa heridas es un trauma, para nada, y en todo caso crecer significa crecer acompañado de las heridas que produce el mero hecho de estar vivo. Señores, si dueles que estás vivo. Lo que decíamos de los exámenes como un ejercicio de contención, de educación de la atención. Tenemos todas las alarmas, de verdad, todas las alarmas de lo que está afectando la falta de sueño. El 85% de los estudiantes de la ESO no duermen las 8 horas recomendadas para su edad y algunos necesitan 9. La falta de ejercicio, cuando tenemos... Pero ya hay centenares de informes que nos están recalcando que muchos problemas se evitarían con más ejercicio físico. Este es uno de los últimos que conozco, pero hay montones. Sin embargo, fíjense bien, se está produciendo una cosa muy curiosa. El esfuerzo ha emigrado de las escuelas a los gimnasios. Y todo aquello que le exigimos a un coach en un gimnasio o en un fitness, no se lo aceptamos al maestro en clase. Al coach le pedimos que nos ponga ejercicios cada vez más difíciles para notar nuestra superación. En el gimnasio vemos que no hay mayor motivación que el buen resultado. En la escuela, si no motivamos al niño, ¿cómo va a tener buen resultado? ¿No? La familia Simpson, ya les he dicho que es mi modelo a seguir. Lo mismo, hacer un poco más peligroso, y aquí, pues asústense un poco, por favor, pero no me digan que no tienen algún recuerdo de la felicidad asociada a las locuras de su infancia. Ahora nos llevarían a la cárcel si permitiéramos a nuestros hijos. Es imposible. En Noruega hay un estudio que dice es imposible que un niño se haga daño en un parque infantil con el suelo tal como está. Es imposible. Bueno, un gran psicólogo, un gran psicoanalista. Los niños dejaron de jugar para consumir y los adultos de cuidar para mirar pantallas. Bien. Miren, no puedo acabar con una imagen pesimista. Yo creo que, de verdad lo digo, creo que Andalucía tiene un gran potencial de crecimiento y que vayas donde vayas te encuentras gente fabulosa. Creo que en Andalucía están los inspectores mejor formados de España. No todos, no conozco a todos, pero los que conozco me parece que son gente realmente muy rigurosa y muy buena. Creo que te encuentras, vayas por donde vayas, escuelas fabulosas. Creo, lo que os decía, que tiene todos los ingredientes y falta cómo encajar todo eso en una buena paella. Pero, miren, en las causas humanas no hay ninguna causa que sea perfecta. Ni siquiera la Santa Madre Iglesia es perfecta.
Pero eso no quiere decir que no sean nobles o que no haya causas nobles. Es decir, hay causas nobles e imperfectas. Es el papel de la escuela. La escuela para mí es la manera, el ejemplo más claro de una causa noble e imperfecta. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué responsabilidad nos toca? Pues nos toca o bien subrayar su nobleza o subrayar su imperfección. Si subrayamos su nobleza, estaremos contribuyendo a su mejora. Si nos limitamos a subrayar sus imperfecciones, estaremos contribuyendo a su deterioro. ¿La situación es preocupante? Sí, pero hay potencial. A partir de ahí, pues igual tendremos que hacer más actos de esto, poder hablar, y yo reitero mi agradecimiento más sincero por tener la oportunidad de comentar todo esto. Muchas gracias.